Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Amigos, oyentes de la radio, buenas tardes, otra vez a media tarde, con las mismas ganas, la misma pasión de hacer radio y sobre todo contento en lo personal y satisfecho por compartir micrófono con un amigo de mucho tiempo atrás, un ciudadano chuquisaqueño y un hombre que desde su cotidianidad le pone el hombro a la ciudad de Sucre. Amigos todos, muy buenas tardes. Hoy, solamente para empezar, vamos a hablar de construcción, vamos a hablar de emprendimientos, vamos a hablar de la empresa privada, vamos a hablar de turismo. En fin, vamos a hablar de temas inherentes a nuestra querida, amada ciudad de Sucre. Son los temarios que he planteado o voy a plantear en la conversación de hoy. Un saludo cordial para un gran amigo, para el licenciado Ernesto Pope, hoy presidente de la Federación de Empresarios Privados. Acérquese al micrófono, por favor, lo más posible. Ahora sí, Ernesto, qué gusto de conversar. Oiga, creo que lo veo de mucho tiempo acá, compartiendo la mesa de trabajo y el micrófono aquí en Global. Buenas tardes. Buenas tardes, Fabio. Es un gusto. Agradecido por pedirme que venga a visitarlo. Yo contento, pero además viniendo a pie. Usted sabe que por eso es que he venido con calma, tranquilos, por ahí nos hemos atrasado un poco y pido disculpas. No, de ninguna manera. A la orden, Fabio. Un abrazo, ¿eh? Bienvenido. Abrazo. Gracias. Amigos y amigas de la radio, a ver, vamos a... El protocolo nos exige. ¿Quién es Ernesto Pope? Bueno, Ernesto Franklin Pope Murillo. Ernesto Franklin. Ernesto Franklin. Ajá. Un ciudadano nacido en Sucre, el año 1966, de padres de origen potosino, el doctor Ernesto Franklin Pope Subieta, y la profesora... Exministro, exprefecto, exalcalde, exrector de Potosí. A ver, exalcalde, sí. Exprefecto en Potosí. Sí, sí, sí. Y rector de la Universidad También, en Potosí. sí. Y ministro del Tribunal Supremo de Justicia. Exacto. La anterior excelentísima Corte Suprema de Justicia. Excelentísima Corte Suprema. Ajá. Oiga. Y interesante currículum de mi señor papá, padre, ¿no? Así es. Muy bien. Y mi mamá, la profesora Esperanza Murillo Mendizábal de Pope, exalcaldesa del municipio de Potosí, la primera alcaldesa mujer. Oiga, para hacer una historia familiar. Así es, ¿no? así es. Su padre, con los cargos que usted acaba de indicarme, y su señora madre, primera alcaldesa en la Villa Imperial. Así es. ¿Escribiría un libro? Me gustaría, me gustaría. Yo creo que sería interesante, sería agradable, pero creo que dejaría yo ese honor a mi hermano menor, que le gusta más el tema de letras, en fin. Él es abogado, entonces creo que podría ser. Y yo, ciudadano sucrense, dedicado... ¿El hermano Franklin? No, él es Vladimir Weimar Pope Murillo. Weimar, Vladimir. Sí. Él está en Cochabamba, si no me equivoco. Nosotros somos una familia de 4 hermanos. Janet, la mayor, Evelyn, que en paz descanse, Ernesto, yo el tercero y Vladimir el cuarto. 2 residen en la ciudad de Cochabamba, que es Janet y Vladimir. Y yo en Sucre. Evelyn, que vivía acá en Sucre, lamentablemente nos ha dejado hace un año atrás. ¿Apostó por Sucre? Definitivamente, claro. No. Fue tentado por motivos de carácter empresarial dejar Sucre e irse a... Varias veces, Fabio, varias. Hemos trabajado en Santa Cruz, hemos estado en Cochabamba también y en diferentes provincias. Una buena temporada en la ciudad de La Paz, cuando tuvimos el honor de ser colegas parlamentarios, Fabio, estuvimos juntos allá. Y bueno,
creo que yo no me movería de Sucre. O sea, he ido ¿Por todo lado. ¿Por qué? Porque esta es la ciudad en la que me he quedado siempre, me siento muy bien, el clima es agradable, y voy a otro lado y extraño mucho, ¿no? Y esa es la verdad. Voy, estoy un tiempo y tengo que volver, pues Con no un tengo trabajo con un trabajo relativamente interesante, hay calidad de vida. Pero claro, Puede compartir un almuerzo con la familia, una cena con la familia, puede compartir un fin de semana, lo que no ocurre con otras latitudes. Santa Cruz, por ejemplo. Conozco un empresario constructor con fábrica de billetes aquí en Sucre. ¿Ya? No voy a dar el nombre. Ellos jóvenes, son los 50 años aproximadamente la pareja, deciden irse a Santa Cruz. Absolutamente todo. No aguantan 5 meses. se han vuelto. Volvieron. Claro. ¿Sabe por qué? Porque dijo, no hay calidad de vida. La vida en Santa Cruz, sobre todo para la gente que trabaja, salir 7 de la mañana, volver cerca de las 10 de la noche. Ya no hay la vida familiar, uno. Ya no comparte el almuerzo, que es fundamental, ¿no es cierto? Y parte de la vida misma. Claro. Y sobre todo la tranquilidad, me dice. Las distancias son largas y no es una ciudad tan comprimida como la nuestra, donde tenemos un vecino al frente, al lado, tenemos vecinos. Y nos conocemos todos. Y nos conocemos todos. En cambio allá, imposible encontrar esa calidad de vida. Aguantaron 4 o 5 meses de torrado. Pero claro, Quiero mandarle un saludo, más bien, sé que me está escuchando. y les doy la razón. Me imagino que ahora están más tranquilos, contentos y menos tentados de irse a ninguna parte. Yo creo que eso les ha pasado. Deben estar ahora tranquilos. ¿Hizo lo mismo usted? En mi caso, Fabio, bueno, tentado varias veces. Y he trabajado varios periodos en diferentes lugares, pero siempre volviendo a Sucre. Y al final de todo, bueno, mi familia hecha acá, todos mis hijos sucrenses, ¿Cuántos? 3. Ernesto el mayor, ingeniero civil, trabajando ya conmigo desde hace un tiempo atrás. Valeria, que ella es gastrónoma, ella por azares del destino vive en Arequipa con su familia, y Danielito, que es el menor, que también es ingeniero civil y también está ya de retorno a estudiar, todos afuera, y han retornado y ya viven con nosotros, menos Valeria, que se quedó allá. Nietos, 4 nietos. Todo bien. Todo bien, y esa es la familia sucrense que la tenemos aquí y que compartimos entre nosotros, y tenemos una calidad de vida y humana diferente a las de las otras regiones. Claro, decía, con una actividad relativamente interesante, no hay necesidad de poder buscar otros horizontes, ¿no? La ciudad es pequeña, agradable, un clima agradable, pero hay necesidad de sustentar, ¿no? Enriquecerla y bueno, ofertar fundamentalmente actividad de carácter económico para generar fuentes de trabajo. Importante, Fabio, importante. Por eso es que creo que, si bien vivimos aquí, lo que tenemos que hacer también es aportar para que esto siga funcionando y esté bien. No como algún rato y algún tiempo alguien también decía que rato, el último apaga la luz y todos estamos en otro lado. Grave. ¿no? Pero parecía. Y parece todavía. Lo que tenemos que hacer es aguantar y ponerle el hombro y ponerle el pecho y continuar y reinventarnos y continuar con las cosas. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Sí, ¿no? tenemos que hacer. Trabajar con compromiso y fundamentalmente compromiso, con actitud en favor de Sucre. Bien, Sí. ¿Desde cuándo vinculado al tema empresarial, querido Ernesto? A ver, 1 de junio es una empresa, la constructora, que es con la que realmente hemos estado trabajando durante todo el tiempo. ¿1 de junio? La empresa? 1 de junio, sí. ¿Por qué? ¿Por qué la fecha? Porque si bien estuvo un poquito antes, el 1 de junio fue el día de nacimiento de mi papá. Ah, qué bien, hombre. Entonces, ese mismo día asumimos que fue el nacimiento también de una empresa constructora de hace 30 años. 30 años ha cumplido este anterior 1 de junio. Y esa vinculación privada ha sido de toda la vida, ¿no? Toda la vida. Yo de profesión soy abogado, Fabio, pero toda mi vida laboral hasta ahora ha estado dedicada a la construcción.
Y en medio de todo tengo 2 hijos que son ingenieros civiles porque se han criado en este medio, ¿no? En este medio y en este trabajo. Ahora, la construcción, Fabio, es cierto que no siempre estás en un solo lugar. Entonces, claro, es más, ese tema de trabajo nos ha llevado a diferentes ciudades, departamentos y provincias, pero siempre hemos retornado a nuestro espacio. A ver, la construcción prácticamente puede medir el nivel de la actividad económica en un lugar, en una sociedad, en un país, en cualquier parte del mundo. Así es. ¿No es cierto? Tiene un efecto multiplicador. Totalmente, totalmente. A ver, nos ha pasado hace tiempo atrás tener el orgullo y el honor de representar a la Cámara Departamental de la Construcción en 2 periodos. Durante todo ese tiempo, además, hemos asumido y visto siempre de que la parte de la construcción tenga pues la inversión necesaria por el propio Estado, porque de ahí es de donde viene el efecto multiplicador, y además la evaluación que pueda tener una ciudad o un departamento, dependiendo mucho de cuánta inversión hay en la construcción. Ese es uno de los parámetros para poder ver cómo estamos económicamente. Hace tiempo atrás hemos tenido, como en todo, ¿no?, altibajos, pero en medio también esta última temporada, que es la más difícil de todas, porque creo que sí es la más difícil, la inversión pública ha caído pero casi a nada, ¿no? Si tú te fijas ahora, Fabio, lo que está pasando solo en nuestro departamento y en nuestro municipio, la inversión pública, solo la alcaldía es la que ha tenido cierto movimiento económico con los préstamos últimos que ha tenido y el famoso corredor urbano que se está ejecutando. Por lo demás, no ha habido mayor inversión tampoco. En la gobernación, me atrevo a decirte que si no es 0, es casi 0. Y en los otros departamentos, a no ser Santa Cruz, donde de alguna forma ha habido mayor inversión privada. Dentro de la construcción, pública también, pero privada también, es donde se mueve y se genera más, ¿no? Aquí en Chuquisaca, ¿la construcción siente los rigores de la crisis? Sí. ¿Cómo se manifiesta? Totalmente. Mira, lo último que ha estado pasando y de lo que tengo entendido es que hay alrededor de un 40% de empresas constructoras que han cerrado sus puertas. O sea, 40%. Han quebrado, ese es el... Oh. Pero, y no es solo el tema de la inversión pública, ¿no? Es que también se los ha apretado mucho. El caso de impuestos internos es un referente, pero total, para que muchas empresas tengan problemas y que hayan quebrado. Ha llegado un momento en que, puede ser que hace años atrás hayan tenido dificultades en el asunto de las propias facturas que han dado para su descuento del IVA, en fin, pero la renta ha entrado con tanta saña para poder conseguir recursos que no existen en el país e inventarse de donde sea, que hacen revisiones desde hace no sé cuántos años y no prescriben con el Estado las deudas, y de forma, pero no sé, pues unilateral, pero muy a la mala, han comenzado a estas revisiones y han sacado pliegos de cargo de tremendos montos, ¿no? Porque además el tema tributario en nuestro país es peor que la ley SAPCO, creo, o peor que que la ley de narcotráfico. Es realmente durísima. Entonces, yo he conocido a alguien, que no quiero dar tampoco el nombre, que a consecuencia de tener una noticia de esa en la propia renta, y la revisión que le han hecho, le han sacado una multa de más de $500,000 de bolivianos en ese momento, de hace varios años atrás, le ha dado un infarto que no lo han podido salvar, ¿no? Y ha tenido problemas y se ha muerto el colega ahí mismo. Es más, y la familia, que no sabía lo que había ocurrido en el momento y por qué tuvo este tremendo problema, no pagaron en ese momento o no asumieron lo que estaba pasando, y al tiempo ejecutaron hasta sus bienes inmuebles. Esta empresa, que terminó realmente mal, pero no solo la empresa, sino la familia, al final se fue de Sucre, no sé qué es lo que habrá sido de esta familia, pero quedó realmente muy mal. O sea, te estoy comentando cosas reales. Como ¿no? este ejemplo, seguramente hay muchos, ¿no? Sí. Hay muchos. Lo ideal, claro, dentro de la dinámica que hemos planteado, ¿cuánta gente, cuál es el porcentaje en Bolivia que paga impuestos? Creo que no pasamos los
15, 20%. Sí, ¿no? pero a esa empresa legalmente establecida, Claro. es a la que le pones el... No pagan impuestos los cocaleros, que ganan y ganan bien. Los que venden coca allá en el Chapare no pagan. Los cooperativistas mineros venden oro por 4.000 millones de bolivianos, perdón, 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares al año. Recurso natural del ciudadano boliviano, del Estado boliviano. No renovable. ¿Y cuánto pagan? 4%. Usted, la gente que tributa paga 16%. Así es. Estos cooperativistas mineros son ciudadanos de primer mundo, no pagan impuestos. No pagan impuestos, y si pagan impuestos, 4%. ¿Y cuánto explotan? Como si fuera propiedad de ellos, venden oro por 4.000 millones de dólares anuales, ¿no? Tremenda diferencia. Y un 15% que aguanta los rigores, usted hablaba de Saña, del 15, 20% gente que paga. Y el resto de la gente elude pagar impuestos. Y esa cantidad y ese porcentaje de empresas legalmente establecidas mantiene el Estado. Claro, qué pena, ¿verdad? A ver, en el campo de la construcción, las instituciones favorecen, entre comillas priorizan contratar a empresas chuquisaqueñas. Le pregunto esto porque no faltan denuncias. Don Fabio, han contratado a una empresa orureña, ha entrado una empresa tarijeña. ¿Qué puede uno responder ante esta situación? Difícil. Priorizan a las empresas chuquisaqueñas vinculadas al tema de la construcción? Mira, en la época en la que me tocó estar hace varios años atrás, y me acuerdo mucho, el que estaba de rector el licenciado Jaime Barrón, en la primera gestión. Estaba de prefecto Sabina Cuellar. 2008, 2009. Si no me acuerdo el año. Y Sí. estaba en la alcaldía. ¿Quién estaba en la alcaldía? Aidenaba, No, después de Edenava. Laverito. Ya, no, Se la tampoco, llamaba así, porque ahí ¿verdad? sí comenzó un pasanaco ya, de ya. personas. No me acuerdo quién. Esa época sí se priorizó empresas chuquisaquenses. Y es más, hicimos un convenio con las tres instituciones públicas del departamento que licitaban obras, Más suertes. con la Cámara de la Construcción de Chuquisaca. ¿En qué criterio? En el criterio más sano, creo, de que todas las obras que comenzaban a salir a partir de la licitación puedan beneficiar a empresas chuquisaqueñas. ¿Con qué otro criterio? Del efecto multiplicador que tú decías, Fabio, que primero se paga impuestos en Sucre, que esa gente chuquisaqueña que lo que hace es mover esa misma plata en la misma ciudad de Sucre y en el departamento de Chuquisaca. ¿Qué se hacía ahí? Yo me acuerdo, Fabio, que cada una de las empresas constructoras que estaba afiliada a la Cámara de la Construcción tenía trabajo. ¿Y por qué tenía trabajo? Porque tenía la posibilidad el propio gerente de la Cámara de la Construcción de asistir a todas y cada una de las licitaciones que se aperturaban en nuestra ciudad y en nuestro departamento. ¿Se transparentaba? Totalmente. Entonces no había la posibilidad en ese momento de que alguien se avive del tema porque era totalmente abierto. El diezmo, no le voy a obligar a que diga usted, No, diezmo, es que quinceaño. en esa época fue un periodo de un año más o menos donde yo me Donde acuerdo se transparentó que toda licitación. no hubo el diezmo. Es más, por eso es que como Cámara, por ejemplo, me acuerdo, estaba el universitario en esa época y yo había un jugador, Loaiza, sí. Creo que ese es el apellido, Loaiza. Nosotros lo contratamos para el universitario como Cámara. Nosotros pagábamos el sueldo. Mire, qué interesante. Pero además convocábamos a la prensa deportiva, Sí. le poníamos la camiseta Ya. de universitario con el número 10 y debajo decía Cadeco. ¿Por qué? No, Porque como una forma de retribuir. de retribución a lo que estaba haciendo la universidad, a lo que estaba haciendo la alcaldía, a lo que estaba haciendo la prefectura, donde no dabas un solo centavo de diezmo por ningún caso de obra. Entonces, ¿qué tenías que...? Hacíamos proyectos. ¿Qué hacíamos para la alcaldía? Proyectos. ¿Qué tipo de proyectos?
qué necesitaba la alcaldía y no pagaba de repente una consultoría, eso es cierto, por ahí le estábamos quitando un poco el trabajo a alguien, cierto también, pero le dejabas todo el paquete de proyectos a la alcaldía para que tenga en su momento y consiga la plata para poder ejecutar ese tipo de proyectos. O sea, este era un círculo interesante que ha funcionado durante más o menos un año. Un año. Y ustedes en retribución contrataban a un jugador. Pero claro, en el caso de Universitario nosotros pagábamos el sueldo del... Y todos los meses el jugador estaba con nosotros y se hacía fotografías y sacaba publicidad de la cámara. Oiga, y de la universidad y le pagaba. Ahora yo me pregunto, creo que ya no pasa en ninguna parte de Bolivia. ¿Habrá transparencia en los procesos de licitación? Bien difícil, Fabio. O sea, es cierto que no podemos comentar mucho de repente el tema, pero tú sabes que el río suena porque piedras trae. No debe haber una sola obra yo voy a indicar, que no tenga problemas. No quiero comprometerlo a usted, pero denuncias por acá, denuncias por allá. No estoy individualizando. En la administración pública las licitaciones generalmente, salvo las excepciones, cobran diezmos, cobran quinceaños, es lo más normal. Don Fabio, quiero denunciar, no hay problema, venga. Al día siguiente, don Fabio, no puedo. Claro. No voy a denunciar. Es que no lo va a hacer. No voy a denunciar. ¿Por qué? Me van a vetar de por vida. No solo eso, Fabio, a ver, hasta como ejemplo y algo que nos ha pasado. Ejemplos, no voy a decir a diario, pero hay ejemplos. Vienen con papeles, vienen calientes, vienen molestos, voy a reventar. Y para reventar tienes que dar nombre, apellido y tienes que dejar tu carnet de identidad. Ya, don Fabio, no hay problema. Pero volveré mañana. Ya no vuelvo. Es que tú sabes, Fabio, que de los dos lados es el tema, ¿no? El delito, claro, es el del que da. El que pide y el que da. Es que es así, pues, así es. Otro gran problema para el empresario constructor. El Estado debe, y para cobrar creo que nunca termina de pagar el Estado, y ahí quiebran las empresas, ¿no? Sí, definitivamente. Y el gran inconveniente y problema es que a veces el Estado es tan poderoso, o se siente tan poderoso y el empresario privado tan chico, que no asume la defensa que tiene que hacerlo en su momento, porque tú sabes que el propio contrato de obra te da la posibilidad de parar la obra si no es que no te han pagado, ¿no? Claro. Te amenazan con ejecutarte la boleta de cumplimiento de contrato, en fin, pero tienes tú la posibilidad e instancia de poder parar este tema también. Cierto es eso que tú dices, Fabio, que la mora para el pago del empresario privado constructor de una obra es muy alta. Ha llegado un momento en la época de la pandemia, si no me equivoco, sí. en que varias, en realidad el 80% de las obras con el Estado estaban impagas. Impagas, ¿y quiénes quebraban? Eran las empresas constructoras, ¿no? Venía la gente constructora a la radio y a reclamar, nos deben, no nos pagan. Así es. Ojalá hayan cumplido con sus obligaciones. Así es. Antes de hablar de la Federación de Empresarios Privados, un pedido clamoroso, y a raíz de los ejemplos, todas las instituciones, Cámara de Construcción, la Sociedad de Ingenieros, la empresa privada, CAINCO, deberían reunirse para asesorar a las autoridades, llámense de gobernación, del municipio o de municipios, porque hay 29 municipios, ¿no es cierto?, para asesorar, para que las instituciones, no todos los que llegan tienen la obligación de saber de lo que significa por decir, una infraestructura, ¿no es cierto? Para eso tienen asesores. Pero, lamentablemente, algunas instituciones, y voy a poner un ejemplo, hasta 2 ejemplos, usted comenta si desea, si no, nuestras instituciones tienen que ser protagónicas, tienen que asesorar a los gobernadores, a los alcaldes municipales del departamento. Ocurre que gran parte de esas autoridades hacen dibujo libre. Y tal vez alguien me diga, ya sé de lo que va a hablar el Fabio, porque de memoria habla el tema. Y hablo de memoria porque me encanta el tema. Nos han desgraciado con la terminal de buses. Yo le aseguro, le habla Fabio Porcel Arancibia, en los próximos 5, 7 años
va a ser un elefante blanco, la terminal de buses. Entre tanto, no hayan avenidas de salida y de llegada a la terminal. Va a ser un crimen salir de la terminal, bajar por el SENAC, curva contra curva, sería hasta delito, poner en riesgo a la familia, a los ciudadanos. Y va a ser otro delito salir a Cochabamba Santa Cruz por la Avenida de las Américas, por la Eduardo Mendizábal. Yo me pregunto, ¿por dónde va a salir a La Paz vía Zabelo? Se ha hecho sin planificación. Ahí, en la terminal de buses, los constructores, los ingenieros, deberían haber participado activamente, decirle, señor gobernador, señor alcalde municipal, no vale la pena emplazar, construir la terminal de buses donde lo están haciendo en Casipesca, por esto. Debía haberse construido allá en el aeropuerto Juan Suárez de Padilla, inmediaciones. Ahí tenía 3 avenidas, la avenida 6 de agosto para ir a Potosí, tenía la flamante carretera diagonal Jaime Mendoza por norte potosino, por Uncilla, Yayagua, Oruro, etcétera, etcétera, a La Paz directamente, porque creo que ahora todas las flotas van directamente por ahí, ¿no es cierto? Sí. Para ir a Santa Cruz, lo que antes denominaban Avenida Evo Morales, hoy Avenida Atahualpa, para ir a Cochabamba, Santa Cruz, ¿no? Sin molestar a nadie. Y para los taxistas, colectivos, autos del ciudadano, ir a la terminal de buses por la avenida Juan Suárez de Padilla. Mire, todo estaba diametral, todo estaba prácticamente, ¿qué le digo?, planificado. Pero el capricho de alguien y el visto bueno de alguien, en este caso del gobierno municipal de ese entonces, permitieron hacer la terminal de buses allá. Y ni siquiera se termina la obra, desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y mientras no hayan avenidas de ingreso y de salida a las ciudades que le he planteado, yo creo que nos han entrampado con la terminal de buses. Por eso le pido, usted es profesional, hoy es presidente de la Federación, ha sido 2 veces presidente de la Cámara de Construcción, nuestras instituciones tienen que participar activamente en el control social de las instituciones, para evitar estos dibujos libres. O el último ejemplo, todo el mundo, y aquí alguien me decía, ciudadanos profesionales, don Fabio, no se necesita ser doctor en planificación. Jamás debió construirse la nueva línea de producción de la fábrica de cemento. La fábrica debió haber encarado la nueva línea de producción el año 2011-2012. Por administración directa, 230 millones de dólares. Y esa platita es el origen de la iliquidez de la fábrica de cemento actualmente. Y el horno de la nueva línea de producción se para cuando quiere. Ya se ha parado 2, 3, 4 veces. Entonces, evitar ese tipo de situaciones que le hace mal a la ciudad y al departamento. Por eso le pido fraternalmente a ustedes, presidente de la Federación, control y asesoramiento a las autoridades actuales y a las que vengan naturalmente. Sería interesante, Fabio. Yo creo que esto ha tenido que haber, y además hemos intentado en su momento... Micrófono, por favor. ¿Sí? Ahora sí. Hemos intentado en su momento hacerlo también. Pero ¿qué es lo que pasa, Fabio? Y eso es humano de repente. Pero es el hecho claro de que cuando alguna persona que no le tocó en su momento, no tuvo la suerte de tener mayor preparación o educación o no sé qué, pero llegó a un estatus y a un cargo dado, se subió al vehículo y en vez de que las cosas vayan bien, comenzó a ver de tan arriba a todos que no permite siquiera otro tipo de criterios para que este asunto funcione. En algún caso ha pasado algo de eso con la propia gobernación. En el momento en el que la terminal, porque yo me acuerdo que estaba en la charla de todo el mundo de dónde se debería llevar adelante la construcción y la infraestructura de la terminal. Y uno de los lugares era la Jastambo. Era la Jastambo. Y si tú te acuerdas, Fabio, ahí yo me aprovecho de repente un momento de esto, haciendo un pequeño paréntesis, la propia Federación de Empresarios Privados, cuando me tocó estar hace tiempo atrás, asumimos el asentamiento industrial de los privados en la Jastambo, cuando no había nada, absolutamente se apostó. Nada, se apostó por ese lugar. ¿Por qué? Por lo que tú acabas de comentar, por la posibilidad del lugar geográfico de poder llegar a todo lado sin mayor inconveniente y la planificación pueda ser fácil en ese espacio
porque no había nada. Y las avenidas, y podías hacerlas de 4 carriles y de todo. La federación apostó ahí tienes el asentamiento, pero además el tema industrial y tienes el propio campo ferial en ese lugar. Hubo visión. En ese momento Visión. se hizo. Me acuerdo que estaba la posibilidad de la terminal y al final no sé realmente qué es lo que ocurrió. Se ha especulado mucho sobre este tema. Se especuló. Se ha especulado en esa época Claro. mucho, y además se ha dicho que hasta eran terrenos de un anterior gobernador. O sea, se dijo un montón de cosas. Y sobre gente ese del asunto. mismo movimiento al socialismo. Así ¿no? es, yo me acuerdo, y muy bien del tema. Ahora, ya la infraestructura está casi concluida. No sé por qué razón no la han terminado, me imagino que es por recursos que no le han terminado de pagar al propio consorcio que ha estado llevando adelante esto. Me imagino, pero ya está. Pues lo que hay que hacer ahora, ya es está, ¿cómo cierto. hacemos? Pero, ¿qué hacemos de aquí para Eso. adelante? ¿Qué Ahora, hacemos? Ahí, por ejemplo, tú decías algo, Fabio, que es importante. Y vuelvo otra vez a lo institucional. La Cámara de la Construcción hizo un proyecto gratuito, por favor, gratuito, en la Cámara de la Construcción de un acceso del lado de Potosí. Y teníamos que ver las alternativas de lo que tú comentas. ¿Cómo salimos de ahí hacia La Paz? ¿Cómo salimos de ahí hacia Cochabamba? No se ha tocado el tema, no se llevó adelante el asunto porque se quedó a la mitad lo que habíamos comenzado a hacer. Tenemos el proyecto concluido y en manos de la alcaldía municipal el acceso de la Calancha a la terminal de bus. Directo. Directo. Sin Directo. entrar Al al Tejar, barrio Senat, nada de eso. sin entrar Nada. al barrio América, sin Nada. entrar al Tejar. Exacto. Hay que cruzar 3 quebradas, pero directo. Ya está hecho de la ese terminal a la Calancha. Y ya está hecho Ya ese está proyecto, hecho. Fabio. Ah, mire, qué Ese buena proyecto lo hemos entregado ya hace varios años atrás a la alcaldía, cuando estaba Iván Arciena de alcalde. Y el actual alcalde, el doctor Enrique Leaño, era el secretario general. En mano propia le hemos entregado el proyecto. ¿Proyecto? ¿Perfil de proyecto? No, proyecto concluido. Hay 2 o 3 puentes también que están Ya. dentro de este proyecto. Se le ha entregado en mano propia al secretario general en ese momento, que era el doctor Leaño. Es la única salida para ir a Potosí, una carretera entre la Calancha directamente a la terminal de buses. Ya está hecho el proyecto. Ya. Sería irresponsable no hacer esa carretera y obligar a salir a las flotas por la Avenida Las Américas y por el Senaj. No hay otra alternativa. No hay Fabio. otro, no hay otro. Eso está hecho, La está definido y para eso se ha hecho. Y hay que impulsar. Para eso es. Eso está en la alcaldía municipal. Ya. ¿Por qué hizo la Cámara? Necesito igual aclarártelo, porque es necesario. Es el aporte de una institución de la sociedad nuestra, una institución que agremia a las constructoras. ¿Por qué hizo la Cámara esto? Porque era la forma en que llevábamos adelante el aporte nuestro para que además estas propias instituciones puedan licitarlas, pero a las empresas legalmente establecidas igual, que Sucrenses, puedan... chuxaqueñas. Nos estamos haciendo el trabajo, si tú quieres, Qué Fabio. bien, qué Aquí bien. está el proyecto, perfecto, licítenlo, háganlo, es el aporte nuestro, pero que también vuelva hacia la propia Cámara de la Construcción, a empresas Claro. legalmente establecidas, y el efecto continúe multiplicador en todo sentido. Entonces, creo que se debería volver a asumir este proyecto y los otros para planificar, hacer lo mismo. Claro. Ahora el otro, ¿por dónde salimos a Cochabamba? A Santa Cruz. Más difícil, pero hay que ver cómo hacerlo. Más complicado, más difícil y más costoso seguramente. Yo soy ignorante, Sí. mi ignorancia es supina en este campo, pero con criterio medio. Tiene que haber una salida de la terminal de buses pasando la carretera doble, la doble Alcantarí. Directamente tiene que empalmar una carretera con el Meadero, porque meter vehículos a la avenida Mendizábal, avenida Las Américas, sería... Pero es otra buena imperdonable. alternativa. Y la otra, para salir hacia La Paz, lo que tú decías, tú te acuerdas que hay una nueva circunvalación, un nuevo Sí. anillo a Sucre, de donde sale desde el Botadero de la Esperanza, Sí. el Botadero de la Esperanza, pasa bordeando todo esto hacia Ende, ¿no es cierto? Y baja, Y no, baja a la Calancha. Pero, exacto, de la Calancha, de Ese esa es el carretera, centro. de la Calancha, sube para ir a Cachimayo y toda la Pampa Ya está. para llegar hasta
Es exactamente eso. Y eso está, y se puede, Claro. y está planificado, y puede ser de 4 carriles, Y puedes hacer todo inclusive eso. no se necesita mucha, claro, van a decir no hay plata. Inclusive de tiesita la carretera, de la Calancha a la Pampa de Cachimayo y de Cachimayo directamente hasta el aeropuerto. Pero claro, Sin y mayor hasta el problema. Botadero de la Esperanza. Exacto. Esta última vez se ha corrido ahí, ¿te Ajá. acuerdas? Sí, 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 sí. Ese es el tramo, exactamente está Para abierto. ir a Potosí, para ir a La Paz. Para ir a La Paz. Claro. El otro, por donde tú comentas, Fabio, que se puede ver y se puede estudiar, se puede ver por dónde ir. Ahora, Cochabamba, Santa Cruz, valdría la pena que la Cámara de Construcción, ustedes, etcétera, etcétera, hagan un proyecto al meadero, y a no llegar a la fábrica de cemento, cruzar lo que se llama vulgarmente la Checanchana, para ganar Y evitar toda la trancadera que tienes de la Marcelo Quiroga, Santa Cruz, de la parte central, y más bien salir al otro lado. Muy bien. Fabio, perdón. Hay una coordinadora que tiene la propia Cámara de la Construcción. Está la Sociedad de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y la Cámara de la Construcción, las tres unidas. Este es un espacio interesante para todo este tipo de cosas. Lo que hay que lograr es que las autoridades, Fabio, las autoridades asuman este tipo de criterios y no crean que solo tienen tienen una dirección de planificación, una dirección de infraestructura, todo lo que ustedes quieran y planifiques desde ahí. Pero puedes abrirte el espacio a la propia sociedad institucional donde todos puedan aportar y llevar adelante este tipo de proyectos. orientar a Pero las lógico, autoridades. pero en medio, hasta lograr lo que te digo, los proyectos en mano, lo que ha hecho la propia Cámara de la Construcción, eso que ha hecho la Cámara, ha asumido topografía, ha llevado todo hecho, definitivo y terminado. Bien que nos informe. Hay ya proyecto en oficinas del Del gobierno alcalde, municipal así es. que se entregó al anterior alcalde, un proyecto completo de la Calancha o de la terminal hacia la Calancha para ir a Potosí. Exactamente. Y de ahí, las rotonditas, subir a la Pampa de Cachimayo y directamente llegar hacia la carretera Sucre, La Jastambo, ¿no? La Jastambo, Sabelo Así y a La es. Paz. Pero es el Botadero de la Esperanza, ahí Claro, sale, exacto. Alex Botadero de la Esperanza. Bien, oiga, vale la pena conversar con gente que sabe y puede hablar Gracias, con Val. autoridad, como usted, por ejemplo. Ese tema de la terminal, yo creo que hay necesidad que ustedes se junten, orienten a nuestras autoridades para evitar que alguna de ellas, o ellas en realidad, hagan dibujo libre, ¿no es cierto? Pero hay que definir, definitivamente. la Calancha tiene que ser una carretera, no sé cuántos kilómetros, deben ser 10, o tal vez un poquito más, o un poquito No, menos. creo que es menos, no me acuerdo Ya. bien, pero es menos. Pero de la terminal directamente a la Calancha. Así es. Va a ser Eso es. peligrosísimo querer salir por el SENAC o querer salir por las Américas. Las pendientes que tienes ahí. Dios mío, no. Sí, sí. A una gasolinera, uno de esos, ¿cómo se llama? De esos que transportan gasolina, no pueden dar la curva, se trancan y se vuelcan. Esto pasó ya reiteradas veces, peligro constante para la gente que vive en la zona del barrio SENAC. Bien, ¿cómo llegó a la federación? Bueno, yo estaba ya más tranquilo en la actividad privada, más suave, pero como siempre, tengo el honor, el orgullo de que la Cámara de la Construcción me pidió ser otra vez su candidato para representarlos en la Federación de Empresarios Privados. A consecuencia de eso es que volvimos a la federación y estamos ahora, desde hace poco, por la Cadeco, presidiendo la Federación de Empresarios Privados. Bueno, luego le pregunto qué proyectos tiene. Exactamente. A ver, tocar otro punto, lamentablemente el tiempo apremia y con usted se puede hablar de varios temas, mi querido Gracias, Ernesto, Fabio. por la experiencia que tiene, ha estado en la Cámara de Construcción, ha estado en la Federación, es un constructor que sigue laburando y apostando por Sucre. Un tema que nos vimos con simpatía cuando estaba presidenta la señora Teresa Dallens. Dallens, ¿no es cierto? Se involucró en el tema, pero lamentablemente no se logró nada. Las tarifas de las instituciones de servicio, claro, ya alguna gente dice, es el único tema. No, son varios temas los que abordamos y nos preocupan. Apostamos por Sucre y por eso deseamos que nuestras autoridades hagan algo sobre el tema, pero con apoyo institucional como de la empresa privada, CAINCO también. Tenemos el agua más cara de Bolivia.
Tenemos la energía eléctrica más cara de Bolivia. Tenemos acoso impositivo por acá, por allá, etcétera, etcétera. Acoso impositivos por ley, por norma. Dicen que es muy complicado invertir en Sucre o emprender en Sucre, ¿no es cierto? Entonces estaba muy involucrada en el tema de la federación, estaba empezando con el tema de APAS, pero como de costumbre en Sucre, sus luminarias, nos emocionamos, ardemos por un momento y luego se viene. Inclusive participó el Consejo Municipal. ¿Qué hacemos con el APAS, con CESA? Tarifas subidas. Es delito emprender. Una señora, don Fabio pagaba 80 bolivianos en la avenida 6 de agosto. Vendía platitos, tenía una mesita a la calle. Oiga, y el bendito o el amiguito que lectura, usted tiene tienda, usted vende comida. De 80 bolivianos que pagaba, casi paga 1.000 bolivianos al mes. La señora dijo, lo cesó, con bronca, con sabia. Un amigo que vino de Santa Cruz, decidió retornar a Sucre. Don Fabio, quiero propagandita para este negocio. Y nosotros con voluntad, con cariño hicimos la propaganda. Vuelve a la una semana. Don Fabio, lo escucha medio mundo. Pare la publicidad. A los 3 días de la publicidad ha venido CESA, ha venido el APAS, ha venido Impuestos Internos y me han categorizado el sector comercial. Lo estoy mandando al diablo, deje de hacer propaganda, don Fabio. 2 ejemplos que le estoy pintando de cuerpo entero que debería merecer una preocupación de la Federación de Empresarios, porque no creo que ustedes solamente velen por el interés de los empresarios que están inscritos en la Federación, tienen la obligación moral de velar también por los intereses de ese pequeño emprendedor, ¿no es cierto? Hay abuso por parte de las instituciones de servicio. Fabio, ese tema es recurrente desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Hace mucho tiempo pero atrás. no se llega a conclusiones importantes. La Federación de Juntas Vecinales está en otro colectivo, se involucra momentáneamente, aparece y desaparece. Había un concejal, el señor González, Edwin González, sí, estaba trabajando, pero luego resultados nadie sabe absolutamente nada. Algo hay que hacer, mi querido presidente. Gracias, Fabio. Lo que hay que hacer primero que nada es hablar de repente con la gente que ya había comenzado. Teresa Dallens estaba muy motivada en tratar de superar el problema. Voy a hablar con Teresa para saber en qué ha quedado todo esto. Habría que de repente ver de hacer algún proyecto de ley municipal para el asunto del saneamiento básico, claro, de todos los servicios. Un concejal básicos. Salió al frente para decir, claro, después nos enteramos que estaba vinculado con una empresa de servicio. Eso viene desde La Paz. No. La ley no está escrita en piedra. No, pero además... Se la puede modificar en función al interés de la población. Pero es que además eso es lo que busca la norma. La norma busca regular, ordenar, pero además favorecer. Eso es lo que busca la norma. No estamos no es un asunto privado. El asunto privado es... Como caballo cochero tienes que cuidar vos tu inversión para que el tema funcione y puedas crecer. En el caso igual de lo público, tiene que tener la posibilidad de manejarse como una empresa, cierto, pero siempre pensando en el beneficio del usuario, ¿no es cierto? Porque es el tema público. Si no, privatizaremos y pondremos nomás un privado que haga funcionar de verdad el tema y muy bien, pero que además comience a acomodar las cosas como tienen que ser. Puede ser una tarea suya como presidente. Me gusta la idea a mí, porque además en medio, Fabio, lo que estaríamos haciendo con esto es ver un tema ya de hace mucho tiempo atrás que mucha gente tropieza con eso. Acuérdate, si no me equivoco antes, Fabio, habíamos hablado contigo en un pasillo, creo, de lo que pasaba con la gente que se iba de Sucre. Una de las cosas era esta. Era más fácil invertir en otro departamento o en otra ciudad que le daban la posibilidad y le abrían las puertas, como el caso de Santa Cruz. Contigo habíamos comentado ese tema. Sí. Había la alternativa que el municipio de Santa Cruz, por ejemplo, le dejaba la posibilidad de no pagar impuestos durante 5 años a consecuencia de la inversión que estaba haciendo este inversor en el municipio de Santa Cruz. Y que los servicios básicos también tenían una escala.
una escala. Habría que volver a retomar este tipo de cosas para ver y lograr de que este asunto pueda funcionar en Sucre, pero que además no podemos ser pues expulsores de todo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? El estudiante viene, estudia, ve y después se va, porque no tiene el espacio y no tiene el laburo. Entonces, si no tiene el laburo y el trabajo aquí, Fabio, comenzaremos pues a crear ese espacio de trabajo entre todos, y así todos vamos a poder funcionar. Si todos dejamos todo de lado, no va a funcionar nada, ¿no? ¿Le motiva el tema? Totalmente, y te agradezco, Fabio, eres muy gentil. A ver, otro tema, tengo varios, pero ya lamentablemente nos quedan unos 5 minutos. ¿Sucre puede vivir del turismo? Sí, totalmente, en realidad creo que esa es la industria sin chimenea fuerte para nuestra ciudad, ¿no? Eso es importantísimo. Y una idea que nació aquí en Sucre, a raíz de la hermandad entre Cusco y Perú, Cusco, Perú y Sucre, Bolivia, hermandad, fueron autoridades a Cusco, entiendo que llegaron también algunas aquí a Sucre. Ahí nació la idea de un vuelo entre Cusco directamente a Sucre. Sí. Y Boanos Birla, Birla es robar, ¿no? Boa nos roba la idea y anuncia Cusco-La Paz. Cusco-La Paz, 2 vuelos a la semana, Cusco-La Paz. Se olvida de Sucre, no dice nada de Sucre. Cusco-La Paz, aviones pequeños de 50 pasajeros. Esa idea fue robada a la ciudad de Sucre. Oiga, hay que exigir a BOA, ya ponga los vuelos diarios, La Paz-Sucre, con avión pequeño, La Paz-Sucre, Sucre-La Paz, vuelos diarios, para evitar esa viacrucis, ese martirio de ir por Cochabamba, hacer antesala en Cochabamba, preembarque por 1-2 horas, solo Dios lo sabe. Y el tema Cusco-Bolivia, tiene que ser Cusco-Sucre directo. Una buena promoción de BOA allá, con apoyo de las autoridades municipales y de la gobernación, allá una promoción para Sucre, Cusco-Sucre directo. Porque alguien dijo que sea nomás Cusco-La Paz, Sucre, y La Paz, Sucre. Sí. Pero llegando a La Paz, ¿usted cree que va a venir gente? Esa gente se va a ir directamente a Uyuni. Entonces tiene que ser Cusco, Sucre directamente. Y el retorno puede ser, ya verá la gente de Boa, puede ser de Chapare, puede ser de Lago Titicaca, de vuelta a Cusco, pero Sucre, Cusco tiene que ser. Hay que pelearla, querido. Fabio, conozco de este tema porque llegadito nomás a la presidencia de la Federación, he firmado ya 2 cartas. A ver. A BOA, al presidente de BOA. La primera que no me tocó estar, pero sí la segunda porque no había podido llegar. Él se había disculpado y había dicho que no podía llegar y que en otra oportunidad se lo iba a hacer. Entonces, pasamos la primera nota y tampoco pudo, y pasamos esta segunda nota. Ahí es donde yo ya me enteré, tuvimos reunión con los embajadores de Panamá, de Colombia y el de México, que los tuvimos en la Federación de Empresarios Privados, teniendo un seminario interesante con sus propias delegaciones, para ver alternativas y relaciones comerciales entre Sucre y la posibilidad de, ya sea Panamá, en Colombia, una ciudad en específico, en fin, ver, sobre la base del propio criterio que ya lo habían llevado adelante hace un tiempo atrás, y un hermanamiento entre el Cusco y Sucre. A consecuencia de eso, ya hay un otro hermanamiento que está en vías y en proceso, que es el de Asunción, Paraguay, con Sucre, que es lo primero que me tocó hacer a mí en el momento de haberme posesionado con la Federación. En medio de todo, yo he escuchado varias versiones, una, por ejemplo, la que tú decías, que creo que es la que más ha pegado, es la que ya está dada entre Cusco-La Paz, y ahora le aumentaremos La Paz-Sucre. Eso he escuchado yo, ya he escuchado eso, Fabio. No va a funcionar. La gente que llegue de Cusco a La Paz se va a ir directamente a otra parte. No, pero además, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es jalar un poco el rebalse del propio turismo que tiene el Perú. 50 pasajeros en un vuelo pequeño directamente a Sucre. Y asumas la posibilidad con el turismo de asumir Sucre, Potosí, Uyuni. Exacto. Eso es lo que se quiere. Trabajar con Potosí y Uyuni. Ahora hay la alternativa y posibilidad de que no solo sea ya Sucre.
hemos tomado el contacto con la Federación de Potosí Sí. para que tengamos la unión dada y lo hagamos en conjunto para que tenga mayor peso, si quieres, y se pueda funcionar, pero de ambos lados. Si llegas a Uyuni también, volve pues de Uyuni a Potosí y de Potosí a Sucre. Imagínese ciudades patrimoniales Pero que lógico. necesitan el apoyo. ¿Sabe qué me dio bronca? No reaccioné en su momento porque me quedé sorprendido. Algunos funcionarios públicos, es que no le debe convenir a Boa llegar a Sucre. Pero- Preocupándose por Boa. Pero En es vez- pública y tiene que cumplir. Preocupándose porque si es rentable o no el vuelo a Sucre, Bueno. preocupándose por problemas ajenos y no se preocupan por problemas nuestros. Y el servicio al Claro. ciudadano. ¿Y sabe al qué que dije vive en yo? Se Sucre. me salió seguramente. Entonces que pregunten, hay un avión de 150 pasajeros a La Habana, Cuba. Ese avión de Santa Cruz a La Habana, Cuba, lleva 20 pasajeros. Que se preocupen y pregunten si pierde o gana, preocupándose por problemas lógico. ajenos, subalternos de algunas instituciones. ¿no? Mal ubicados. No, mal ubicados Claro, mal y ubicados. poco leales con Pero su lógico, Bueno, lógico. dejo mucho material. Fabio, cuando gustes. ¿Seguro? A la orden. ¿No se molestó, no se incomodó? No, es más, me agrada, pues, Fabio. Y si no te conociera, sería diferente, ¿no? Por ahí. No, Bueno. me gusta estar y te vuelvo a agradecer. Me siento bien en tu casa, me siento bien en Radio Global. No es de ahora, ¿no? No, es de hace mucho es de tiempo. mucho Es decir, tiempo, de hace mucho Claro. tiempo atrás. Tuve el gusto de conocerlo en la década de los 90, Sí, sí, ¿no? así es. Con un emprendimiento también vinculado a los medios de comunicación, ¿no? Así es, un canal. Hicimos el Creo canal que ese. fue el primer canal privado fue de Mariano Méndez Oca. Sí. El primer canal en Sucre Sí. a todo color, televisión universitaria. Mientras la televisión boliviana mostraba una imagen en blanco y negro granulada, la televisión universitaria en todo el país mostraba una imagen diferente. Sí, sí. Ahí vino Mariano Méndez Oca y ahí vino Ernesto Pope poniendo un canal de televisión. Sí, así es. Un canal privado. ¿Qué Y- canal era? 39, si no me equivoco, en esa época, Canal 39. Sí, y por ahí. pusimos el mismo número en Potosí y Sí. en Tarija. Ah, mire. Hicimos una red, Mire de lo que me entero. Yo sabía de que había, alguna vez charlamos, Sí. conversábamos, porque yo estaba íntimamente vinculado a los medios como siempre, y conversamos con usted. Sería los años 90, ¿no? Sí. Recuerdo muy bien. Logramos hacer funcionar el de Sucre y el de Potosí, el de Tarija nunca. Y al final nos tocó estar en política y tuvimos que venderlos. Porque sí? si dijimos, La y ahí paradoja se ahí. quedó así. Querido Ernesto, un gusto de haber conversado. Que le Fabio, vaya Alaro. bien, que Dios nos bendiga absolutamente a todos quienes vivimos cobijados bajo el manto celeste de esta bendita ciudad y ya de cara al Bicentenario. Agradecido, Fabio. Felicidades como siempre, éxitos en lo que tú haces, que te gusta tanto. Y te decía al inicio, si dejaras de hacer radio, creo que te hubieses envejecido, Fabio. Estás muy bien. Un abrazo. Felicidades. Y gracias otra vez. Hasta siempre. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permita, mañana tendremos el gusto de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Un abrazo para todos, buenas tardes.